Hola, espero que estéis todos bien. Vamos con una clase de electrodinámica, regresando a a los medios dieléctricos y las polarizaciones, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, solo un recordatorio muy rápido. Habíamos visto que un dieléctrico, cuando se le aplica un campo externo o un dieléctrico donde hay alguna distribución de carga, ¿de acuerdo? Pues en ese dieléctrico lo que ocurre es que se genera un campo interno, un campo de polarización, dentro del medio de alguna manera contrarresta el campo externo aplicado, ¿no? O en el caso del campo de la carga, el campo que se puede ver aquí total va a ser, sí tendrá que ver con una integral, igual que en los medios que decíamos, con la densidad de carga diferencial de B, y aquí R menos R', ¿de acuerdo? Pero si estoy en la parte interna aquí, no va a ir 4pi epsilon 0, sino que va a ir 4pi epsilon. ¿De acuerdo? Este plugin no funciona, lo cambio. Eso es lo que habíamos visto, ¿no? Eso en los medios dieléctricos lineales, ¿de acuerdo? Es importante, no en todos. Bueno, también debían cumplir la característica, al final tenían que cumplir que P fuera del estilo, decíamos, G por el campo. ¿De acuerdo? Esta era una característica que para los medios que decíamos que eran isótropos y bueno, no recuerdo la otra característica, no importa. Y si además eran lineales, esta además iba a ser constante, ¿de acuerdo? Ese era el detalle. Y de hecho, pues esta epsilon que dije antes se relacionaba con epsilon 0 más g, si no recuerdo mal, ¿de acuerdo? Y normalmente es mayor que epsilon 0 porque esta g es una cosa positiva. También había otra cosa que podía caracterizar el material, que era la constante k, que era, si no recuerdo mal, la división, ¿no? La división de los... era 1, o sea, dividir esta epsilon entre epsilon 0, básicamente, ¿no? 1 menos, no más, perdón, g sobre epsilon 0. O podía ser epsilon entre epsilon 0. ¿De acuerdo? Esos pues caracterizaban, esto recordad, G es la susceptibilidad, epsilon es la permitividad y K es la constante dieléctrica. Entonces, el coeficiente dieléctrico, constante dieléctrica también. En cualquier caso son una constante, solo hay que ocupar una, ¿eh? Luego hay relaciones entre ellas, ya las puse el otro día. O sea, dada una, las otras ya vienen automáticamente, ¿de acuerdo? O sea, no son tres constantes distintas. Para un mismo material es una manera diferente de escribir la misma constante, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, ya dije que se podía resolver muchos problemas de los que habíamos resuelto simplemente pues cambiando epsilon 0 por epsilon dentro del medio, ¿de acuerdo? Claro, en esos problemas solo hay un medio dieléctrico y normalmente pues puedo ocupar todo el espacio, ¿no? Todo el espacio que tienes. Hay otro tipo de problemas donde hay varios medios dieléctricos que esos vale la pena que comentemos ahora porque esos, claro, serán problemas distintos y tendrán soluciones distintas, ¿de acuerdo? O sea, lo que decía es que ya eso ya lo dije al principio, ¿no? La integral que puse aquí del campo. O del potencial, podría haber usado la del potencial. O usar, por ejemplo, también el método de ecuación de Laplace, ¿no? Pero al final, sustituyendo epsilon por epsilon 0, ¿no? Pero entonces, como digo, ahora en problemas donde haya varios medios, pues vamos a aplicar lo que se llaman las condiciones de frontera entre medios. Bueno. Dieléctricos. ¿De acuerdo? Básicamente, pues como digo, en esta situación puede haber más de un medio o puede haber el medio y el vacío también,
pueda ser de distintos tipos, ¿no? El chiste es que va a haber en alguna parte, bueno, pues yo qué sé, por poner un dibujo, ¿no? Es que habrá diferentes problemas, pero sería algo del estilo, pues por ejemplo, aquí está el medio 1 y por fuera el medio 2 y quizá fuera de esto el vacío y como sea, también hay distribuciones de carga que no las ocupo ahora. ¿De acuerdo? Como digo, pues puede ser, esta puede tener epsilon 1 y esta puede tener epsilon 2. Permitividad 1, permitividad 2. Quizá el medio 1 pueda ser epsilon 0, podría ser el vacío y el medio 2 sí que ser un medio dieléctrico. O bueno, el chiste es que hay diferentes valores de epsilon en los lugares, ¿no? Entonces, claro, en la frontera, en un punto de la frontera, por ejemplo en este punto, pues realmente en un punto muy bueno, estas fronteras de medio son superficies, obvio, ¿de acuerdo? Y si hacemos un corte muy pequeño, infinitesimal de esta superficie, pues lo que va a quedar es que la frontera va a ser prácticamente plana, ¿no? Esa es una cosa importante. Claro, es como como el plano tangente a la superficie S1 en ese punto, ¿de acuerdo? Entonces eso es el zoom que estoy haciendo infinito, ¿no? Entonces el detalle es que aquí tendría, pues, dejadme poner aquí el medio 1 y abajo el medio 2, ¿de acuerdo? Es como un corte aquí, infinitesimal, ¿de acuerdo? Y entonces lo que podemos hacer es lo que podemos ocupar para ver que, claro, voy a explicarlo bien. Aquí tendremos el campo 1, E1, y el desplazamiento de 1, ¿de acuerdo? Y en el otro lado tendremos el campo E2 y el desplazamiento de 2, ¿de acuerdo? Una línea de campo que vaya, pues no será exactamente igual de un lado a otro. No quiero hacer un dibujo porque tengo que dibujar más arriba, pero vaya, si no, con otro color. Es decir, por ejemplo, aquí ahora lo hago, podemos ver que aquí hay una línea de campo, ¿no? Y de alguna manera, este es el campo E2, ¿no? Aquí he puesto una dirección, pero vaya, da igual, esto es esquemático. Y aquí el campo E1, pues no tendría por qué ser igual, ¿de acuerdo? Por eso lo dibujo diferente, incluso intensidad, bueno, ya veremos, ¿no? Intensidad diferente, dirección diferente, pero ahora vemos qué características deben cumplir, ¿no? O cómo debemos hacer eso. Bueno, de hecho es muy fácil, lo que voy a hacer es ocupar una ley de Gauss, ¿de acuerdo? Voy a hacer algo que no hago nunca, que es ocupar varios colores, ¿de acuerdo? Entonces voy a aplicar la ley de Gauss y lo que voy a hacer es un cilindro de Gauss. O sea, para ya las condiciones de frontera entre medios, lo que voy a hacer es aplicar un cilindro de Gauss aquí que esté a mitad entre los dos medios, ¿de acuerdo? Está a mitad entre los dos medios. De hecho, de aquí a aquí podemos decir que hay altura h y de aquí a aquí puede haber altura h. Esta altura h pues la haremos tendiendo a 0 más tarde, ¿no? En algún momento, pero vaya. Y otra cosa que nos interesa es esta superficie de aquí, que es que cuando h tiende a 0 será parecida en las superficies tanto de arriba como de abajo, y esta será delta S, ¿de acuerdo? Esta delta S es la que está en la superficie, ¿no? En la superficie de la frontera de medios, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, como digo, en algún momento vamos a hacer el límite de h tendiendo a 0, o si queréis, para ser más estrictos, de h cuadrado mucho más pequeño que delta S. O sea que es un cilindro más ancho, ¿no? La base va a ser mucho más grande que estas alturas al cuadrado, ¿de acuerdo? Bueno, entonces una cosa que me interesa y que la debo aplicar, claro, el detalle es que en esta superficie habrá E2, ¿no? Entrando en el flujo de Gauss, cuando aplique la ley de Gauss, tendré superficie cerrada y aquí tendré el campo E por n, por ds igual a, y aquí la carga cerrada partido por bueno, pues ya veremos, ¿no? Dependerá.
Bueno, igual mejor ocupar la del desplazamiento. Después lo hacemos, ¿no? Pero vaya. Sí, vamos a ocupar la del desplazamiento, que es más. Claro, la del desplazamiento sí que me habla de carga libre, ¿no? Porque si ocupo la de el campo E, pues tengo que ocupar carga libre más carga de polarización. Entonces, ya os dije, ¿no? El otro día, la ley de Gauss que podemos aplicar, que es más útil, es esta, ¿no? Y entonces aquí lo que debemos ocupar es la carga libre que va a haber en la superficie S. ¿De acuerdo? Bueno, pongo Q. Bueno, de hecho, esa carga libre, claro, si solo había un medio, la carga de polarización no cuenta, ¿no? Pero si hay dos medios, os podéis imaginar que de alguna manera aquí se polarizó con las moléculas de alguna manera y aquí las moléculas de otra manera. Y al ser diferentes medios, esta cuenta aquí en la frontera de, pues no sé, aquí carga negativa y aquí carga positiva, pues no es nula, ¿no? Si fuera un solo medio, sí. Si fueran los medios iguales, si epsilon 1 fuera igual que epsilon 2, sí que no habría carga neta, ¿no? Pero de alguna manera la carga que se induce en el medio 1 no es la misma que la carga que se induce en el medio 2, ¿no? Es como que dices, pues aquí está la frontera, bueno, es el mismo cilindro este que estoy dibujando aquí, y digo, pues aquí hay sigma 1 por el medio, no, sigma 2, y aquí hay sigma 1. Claro, por la dirección del campo que he puesto, pues seguramente una sea positiva y la otra negativa, no sé, pero esta resta no es, o sea, sigma 1 menos sigma 2 o sigma 2 menos sigma 1, no sé, depende del signo, pues va a ser distinto de 0, ¿de acuerdo? Si solo fuera un medio, si los dos epsilon fueran iguales, pues sí, de alguna manera es como pensar, la molécula que se indujo aquí, pues claro, como digo, una tiene carga negativa y la otra tiene carga positiva, ¿de acuerdo? Y porque el campo va de alguna manera así, ¿no? Bueno, no sé cómo. Aquí es E1 y aquí es E2, pero son campos distintos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces aquí hay una carga sigma 1 con una, por ponerlo de alguna manera, o, bueno, si fuera en este sentido más bien sería esta positiva y este negativo, ¿no? Si ocurre de esta manera, pues se induce la carga y no es la misma, y entonces en esta, si yo ahora cuento dentro de este cilindro, pues en un lado hay sigma 1, en el otro lado hay sigma 2 y de alguna manera pues no es, si hay una carga neta, ¿no? Si hay carga neta que no es nula, eso es lo que pasa en la frontera de medios, ¿no? Eso es lo que estamos queriendo contar, ¿no? Entonces de alguna manera tendremos esta situación. Y aquí, pues como digo, pues me quedará sigma, que será como ya veremos, pero será esa resta que planteé aquí, por delta S. Esa será la carga que hay en esta superficie de Gauss, ¿no? Bueno, claro, de hecho, otra cosa, dentro del cilindro también podríais pensar, es que aquí también hay ρ1 y aquí también hay ρ2, que acordaos que ρ1 pues tenía que ver con menos la divergencia de P en el campo 1, ¿no? Y sigma 2 y ρ2, perdón, es menos la divergencia de P de la polarización en la región 2, ¿no? En el medio 2. Entonces, es verdad, también tendría que contar aquí otra parte que tendría que ver con la distribución de carga. Y sería algo tipo volumen, ¿no? Sería, de hecho, pues por esta parte sería base por altura, sería delta S por H por... Y ahora aquí vendría... esta es base por altura de ese cilindro, ¿verdad? Por ρ1. Y aún tendría otra parte que también sería del estilo delta S H por ρ2. Entonces, estas también tendría que contarlas. Ahora aquí viene el detalle, ¿no? Como H es muy pequeño, estas partes de aquí serían como segundo orden, sería muy pequeño, ¿no? Sería tendiente a cero, ¿no? De hecho, si hacemos un límite matemático estricto de H tendiendo a cero, estas dos serían a cero, ¿de acuerdo? Entonces, esas las puedo no dejar de contar. Es verdad que si el cilindro de Gauss que yo considero no es muy grande, pues no, pero si el cilindro de Gauss que estoy considerando está muy pegado a la superficie de frontera, pues sí, estas no las cuento, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que ocurre, esto es lo que me queda, ¿de acuerdo? En este lugar, ¿no? En esta situación, ¿no? Claro, el detalle es que esta integral de flujo, pues claro, serían otra vez, es un poco la misma aproximación que hemos hecho antes, ¿no? Serían tres integrales, ¿no? Sería una la integral en la superficie 1, ¿de acuerdo? O sea, el flujo que hay por aquí, ¿de acuerdo? S1. Esta le llamé S1, no sé, bueno, si no le llamo S1 y esta S2, ¿de acuerdo? Y aquí sería D, pero claro, esta D está en el medio 1, o sea que ya sería de 1 por N
por ds. Luego tendría otra por la de abajo, ¿no? Tendría la integral sobre la región, sobre la etapa S2 del cilindro, ¿no? Y aquí, claro, tendría que ocupar de 2, porque esa está bien en la... Bueno, este N1 y este N2, porque también, pues, los puedo pintar, ¿no? Y es verdad que también tendría otra integral sobre el área lateral, ¿no? Pero esta le pasa lo mismo que le pasó esta área lateral. Claro, la mitad estaría en D1, la otra mitad estaría en D2. Le pasa un poco como a las cantidades que había aquí en la densidad de volumen de carga, ¿no? Esta de alguna manera, le pongo así, por N, por ds, el hecho de que H tienda a 0, pues hará que esta H es, pues bueno, la altura de este cilindro va a ser 2H, ¿de acuerdo? Pues de alguna manera esta también va a ir a 0, ¿no? Es como que pues no va a haber área en esa parte de ahí. El área para esta área va a ir a 0, ¿no? Entonces realmente esta es la parte que me queda. Dejadme borrar aquí el dibujo, pues lo voy a volver a ocupar después. ¿De acuerdo? Y entonces, al final lo que me está quedando es, pues, de hecho, me quedaría algo así, ¿no? Quedaría D1 por N1 y, bueno, esa integral de área. ¿De acuerdo? Aquí hay otra, para hacer el siguiente paso, voy a hacer la aproximación de que bueno, de hecho el dibujo aquí lo voy a volver a recuperar. Aquí tenía la frontera de medios y aquí entonces los cilindros de Gauss. Bueno, en el límite de H tendiendo a 0, como decía antes, pues pasaban varias cosas que no había que contar y además también lo que pasaba es que la superficie 1 va a ser aproximadamente, como es un cilindro de Gauss, yo lo elijo así, va a ser aproximadamente delta S. Delta S era esta de abajo, ¿no? S1 era creo que era la de arriba. ¿De acuerdo? Digo, claro, como H tiende a 0, este cilindro se acerca mucho, pues S1 al final acaba siendo delta S. Y también S2 acaba siendo, pongo aproximado, porque esto es un límite, delta S, ¿no? Y otro detalle importante, como este cilindro está tan pegado aquí, pues otra cosa que podemos decir es que tanto D1 como D2, pongo una coma, tanto D1 como D2 pues serán aproximadamente constantes. ¿De acuerdo? Eso es porque me estoy centrando en un punto de la superficie, ¿no? Y estoy muy cerquita de ese punto. ¿De acuerdo? Claro, no quiero decir que D1 y D2 no sean vectores, sí son vectores. Los módulos, ¿no? Los módulos son los que son constantes, digámoslo así. ¿De acuerdo? Quiere decir que no dependen de las... No quiero decir que sean la misma constante, eso tampoco, ¿no? Vamos a ponerlo bien redactado. No dependen de las variables de las variables de la superficie, ¿no? No sé, depende de qué superficie. Si fuera una esfera, pues de los ángulos θ phi, o si fuera de las coordenadas paramétricas de la superficie, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque entonces estas dos integrales, las que tengo aquí, voy a ponerla así, ¿no? Voy a poner la integral de I, ¿no? Que puede ser 1, 2, por NI, por ds, en la superficie SI, tanto sea como la 1 como la 2, pues en este límite casi que va a quedar como DI, por NI, y esto va a ser prácticamente un valor constante y aquí va a quedar entonces delta S, ¿no? Porque decía que tanto S1 como S2 tienden a delta S, ¿no? Entonces realmente lo que me quedará aquí será algo del estilo D2 por N2 más D1 por N1 es igual, y claro, al otro lado, pues, bueno, todos sacando factor común a delta S, ¿no? Porque los dos tenían esta parte idéntica, queda sigma, que esta sigma, pues como os digo, tenía que ver con la carga neta que está quedando cuando cuente la carga de polarización 1 y la carga de polarización 2 por delta S, ¿de acuerdo? Ahora ya veis que esta fórmula no depende de delta S, eso se cancela, y al final de cuentas, pues esa es la expresión que queda, ¿no? Aún se puede arreglar un poco más con los límites de H tendiendo a 0, ¿de acuerdo? Porque en ese límite resulta que, claro, aquí tendría el vector N1 que apunta hacia afuera y aquí tendría el vector N2 que apunta hacia afuera. Pero en el momento en que estas H tienden a 0 y esta S1 se vuelve esta delta S y esta S2 se vuelve esta delta S, pues daos cuenta del detalle, ¿no? Lo que va a pasar es que N1 va a ser
menos n2. Al final, en ese límite, pues coincidirán las dos superficies con la superficie del lugar, de la frontera, y los dos vectores serán el mismo, pero cambiado de signo, ¿no? Porque claro, aquí tiene que apuntar hacia afuera, hacia arriba, aquí hacia el medio 1, y aquí apunta hacia el medio 2, ¿no? Entonces sí que serán con signo contrario, ¿no? Eso también lo vamos a ocupar. O sea que aquí quedará D2, y ahora aquí podría poner menos D1 por N2, ¿no? Y cambiar N1 por menos N2, ¿de acuerdo? Y aquí entonces esta cosa al final lo que me queda es sigma, ¿de acuerdo? Esta es la fórmula que podría ponerle un cuadro, casi que se puede arreglar un poco más, pero ya casi está, ¿de acuerdo? Déjame borrar aquí para mantener la fórmula. Y bueno, pues al final podríamos decir, bueno, la puedo dejar así. O si no, para darle una regla más, o que nos acordemos más, ¿no? Claro, imagínate, déjame hacer en el dibujo. Voy a borrar esto. Ya lo he ocupado. Pero sí voy a mantener el vector n2. Y acordaos que estamos en el límite h tendiendo a 0, eso también. Entonces el detalle es que, claro, como hacía en el dibujo, no sé cómo, de hecho no me acuerdo qué signo tomé, pero bueno, da igual. Creo que era así, ¿no? Hacia arriba. Entonces digo, pues, por ejemplo, aquí viene el desplazamiento 2 de 2, y aquí está el desplazamiento 1 de 1. Claro, en este producto punto, pues lo que está pasando, bueno, por ejemplo, D2, volver al otro. Este D2 por N2, pues al final lo que es podríamos decirle que es D2 normal, ¿no? Podemos definirlo así. D2 por N2 es D2 normal. Y entonces D1 por N1 o por menos N2, como sea, pues al final acaba siendo D1 normal, ¿de acuerdo? Claro, pues ya sabéis, es la proyección, ¿no? Es la proyección de este producto punto, pues este sería, a ver, no, apuntando hacia arriba, ¿no? Apuntando hacia arriba, este sería D2 normal. Es la componente normal a la superficie, ¿no? Y aquí D1 normal, pues sería algo así, D1 normal. ¿De acuerdo? Ya en la dirección del vector n. Entonces, esto es una regla muy, muy sencilla. Estos productos puntos, podemos ponerlo así, podemos dejar D2 normal menos D1 normal es igual a sigma. Y esta sí que es una condición de frontera entre medios para el desplazamiento que podemos anotar. De hecho, como el desplazamiento se relaciona a través de la permitividad con el campo eléctrico, pues ya esta la podemos escribir para el campo eléctrico también, ¿de acuerdo? Entonces podríamos poner, es la misma ley, podríamos poner epsilon 2 por E2 normal menos epsilon 1 por E1 normal es igual a sigma. Y este sigma recordad que es la diferencia entre las polarizaciones de un lado y del otro, ¿no? O es la carga que tiene esta superficie por ser frontera de dos medios distintos. Si son dos medios iguales, pues esta carga será 0. Y claro, epsilon 2 sería igual que epsilon 1. Entonces el campo eléctrico quedaría igual, el desplazamiento también. ¿De acuerdo? Pero si son dos medios distintos, entonces sí que tienen dos epsilon distintas. Y sí que hay una carga sigma neta en la superficie a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Bueno. A ver, se movió esto. Perdón. Ok. Bueno, entonces esta es una condición de frontera para el campo normal a la superficie, ¿de acuerdo? La puedo dejar así, o la del desplazamiento también me sirve. Es una condición de frontera, ¿de acuerdo? A tener en cuenta. ¿De acuerdo? Y otra es para el campo tangente, ¿no? Es claro, es que esta no es una condición de frontera para todo el campo, es solo para la componente normal al campo, a la frontera, perdón. Componente del campo normal a la frontera. Hay otra componente. Bueno, de hecho, a esta podríamos decir, para la componente normal del campo eléctrico hay una discontinuidad. O sea, no son iguales, ¿no? O sea, podrías decir,
pues aquí, ahora ya me olvido del cilindro de Gauss, digo, aquí está el medio 2, aquí está el medio 1, y el campo por aquí llega con un valor, E2, normal, y en el otro lado pues sale con otro valor, más chico, más grande, depende de epsilon 1 o epsilon 2, ¿no? ¿De acuerdo? En cuanto a también el desplazamiento, podría hacerlo también el desplazamiento. ¿Por qué? Pues porque aquí hay un campo, digo, aquí hay una carga libre, ¿no? Al final hay una carga libre que, bueno, dependerá del signo, pero podría ser sigma 2 menos sigma 1, ¿no? En realidad. Bueno, ahora me gustaría saber algo parecido para la componente tangencial, ¿de acuerdo? Bueno, muchos problemas ya solo necesitaremos dos componentes, la normal y la tangencial, donde los campos tengan solo dos direcciones. Si hacen falta, si tenemos tres dimensiones, pues bueno, estas dos condiciones de frontera no serán tan útiles, pero bueno, ya vemos que en la mayoría de problemas hay alguna simetría, entonces o hay una componente solo o hay dos componentes, ¿no? Como mucho. Bueno, entonces, ¿qué ocurrirá con la componente tangencial? ¿De acuerdo? O sea, de alguna manera, no sé, si aquí hay una componente tangencial así, E2, N, tendría que estar en la superficie, pero obvio, no puedo, para que quede bien. ¿Qué pasará aquí en el otro lado y cómo será la componente tangencial T, ¿no? E1T, ¿de acuerdo? Eso es cómo lo haremos, ¿no? Entonces, para esa vamos a ocupar otra ley. Para esta ocupamos la ley de Gauss. Ahora, para esta vamos a ocupar otra ley, ¿de acuerdo? Que es, bueno, que se basa en que el campo es conservativo. Entonces, de alguna manera lo que haremos es agarrar la misma frontera que antes y creo que es una ley que ya hemos ocupado, ¿no? Entonces agarro un circuito que puede ser tipo rectángulo, que sea un circuito cerrado entre cuatro puntos, ¿de acuerdo? Y que son los puntos, pues, a ver, déjame ver cómo está exactamente. Sí, será el punto A, el punto B, el punto C y el punto D, ¿de acuerdo? Es algo tipo rectángulo, y en algún momento vamos a hacer que esta altura, esta distancia entre BD y esta distancia entre AC también tienda a cero, ¿no? Bueno, no quiero llamarla H porque era el cilindro, pero vaya, esta longitud L, digamos, esto es L y esto es L, y L también va a ir a cero, ¿de acuerdo? Y de esa manera pues nos quedaremos, bueno, para esta curva debo recorrer, es una curva cerrada, ¿no? A, B, C, D, curva, se recorre así en ese sentido, A, B, C, D, ¿de acuerdo? C, D y luego vuelta A, ¿no? C, D, A. Entonces es esta curva así, ¿no? Está recorrida en este sentido. La mitad de la curva está en un medio, la otra mitad está en el otro medio, ¿no? Como digo, luego haré que este rectángulo o este cuadrado, lo que sea, L tienda a cero, ¿de acuerdo? Más bien rectángulo porque este lado no sé qué tamaño tiene, pero podemos hacerlo, ¿no? Y el detalle es que como es conservativo, da igual si es E1 o S2, como es conservativo, pues yo sé que la integral de curva cerrada en sentido, da igual en qué sentido, porque va a ser un signo cero, va a ser un valor cero, si no, sí habría un signo, ¿no? Esta integral de línea sobre la curva ABCDA pues va a dar 0, ¿de acuerdo? Eso es una ley del campo conservativo, vaya. Da igual si es E1, bueno, E1, claro, este campo es en dos partes, ¿no? E1 y E2. Entonces esta es otra ley que vamos a poder ocupar para encontrar una ley muy parecida a la de arriba, pero para el campo transversal, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Básicamente el detalle es que, bueno, si esta era L, y claro, esto serían cuatro curvas, ¿no? En realidad, porque es una curva a trozos, ¿no? Regular a trozos. Entonces tendríamos la integral de la parte AB hasta AB. Y aquí sí que estarías ocupando, pues, básicamente E1, porque sería el medio 1 arriba, ¿no? E1 tangencial, ¿verdad? Y por diferencial de L, el que fuera, ¿no? Luego tendría este pedazo, el pedazo BD. Integral B, aquí me equivoqué, ¿no? Esto tendría que ser C y este D, perdón. Ahora BC, ¿no? Y en este pedazo sí que tendría que integrar en normal, en realidad, pero no importa porque como la longitud de esta L se va a ir a 0, pues esta integral va a ir a 0, ¿de acuerdo?
O sea, esta longitud, pum, se hace muy estrecha y entonces en realidad es la longitud de la curva lo que va a cero, ni siquiera el campo. Entonces lo que el campo daría lo que sea, pero esta longitud se va a cero, ¿no? Luego tendría otra parte que es DC, ¿no? Tendría la integral de DC, CD, que también, si es un rectángulo, pues no sé, si este tiene longitud m, por decir algo, pues este tendrá longitud, bueno, será igual, pero recorrido en sentido contrario, será menos m, ¿no? O sea que ahora lo haremos, pero este ya se ocurriría para E2 tangencial, ¿no? De L. Esta no tiene por qué ser 0. Y aún tendremos otro pedazo que sería el DA, que le pasaría lo mismo que el BC, y también tendría 0, ¿no? ¿Por qué? Porque estas longitudes tienden a 0. Pero, bueno, entonces esta sería la integral de línea cerrada. 2 no habría que hacerlas. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que este rectángulo tiende a 0 igual que el cilindro de Gauss, porque me interesa saber qué pasa en la superficie, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esta la voy a dejar. Al final de cuentas de esta discusión que estamos dando, pues lo que ocurre, solo sobreviven dos integrales y están igualadas a 0, ¿no? Entonces al final lo que voy a tener es... bueno, y entonces, claro, lo que ocurre es que aquí tengo la superficie y aquí tengo el pedazo AB recorrido de izquierda a derecha, ¿no? Este DL, pues puedo llamarle DL1 si queréis, y este es el pedazo CD, que va a ser DL2. Pero, claro, como estoy haciendo que converjan, pues en realidad lo que va a pasar es que esto tendría un vector y esto tendría un vector, ¿no? Lo que va a pasar es que DL1 va a ser igual a menos DL2. ¿De acuerdo? En vector. Sí, porque estamos haciendo ese límite, ¿no? Entonces, en realidad, las partes que van a quedar van a ser algo... Y bueno, y de hecho, ¿qué longitudes van a tener? Pues como era un rectángulo, si este módulo de DL1... es, no sé, dije antes m, pues el módulo de DL2 también va a ser m, ¿de acuerdo? O sea, de aquí a aquí, este rectángulo medía m. Aquí era 2L, pero ya dije que iba a 0. Entonces, eso ocurre así, ¿no? Entonces, al final, aquí podría decir, pues tendré E1 tangencial, bueno, déjame poner 2 primero, ¿no? Es que igual vendría 1. Creo que al final estoy ocupando menos L2, pero vaya, así, ¿no? Lo estoy ocupando así, ¿de acuerdo? O sea, el sentido a la izquierda es el que manda, pero eso es random, ¿eh? Y aquí tendría por M, y ahora aquí tendría menos E1T por M. Y los dos darían 0, ¿no? Entonces, claro, esta M saco factor común y la paso a dividir, ¿no? Entonces ya tengo otra condición de frontera. Bueno, ya la puedo despejar así. Esta es para el campo eléctrico, ¿eh? Acordaos que esta era para el desplazamiento, ¿eh? Esta era para el desplazamiento, en realidad. Aunque con el campo, pues quedaba de esta manera. Voy a poner las dos fórmulas. Ahora, esta la he encontrado para el campo eléctrico. El campo eléctrico es el que es conservativo, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con esto? Pues que, claro, hay una ley que también podría deducir para el desplazamiento, que es la ley contraria, ¿no? O sea que podríamos decir que aquí tengo... tendría D2N sobre epsilon 2 es igual a... aquí tangencial, perdón. D1T partido por epsilon 1, ¿de acuerdo? Si epsilon 1 y epsilon 2 son distintos, pues entonces ni siquiera tampoco los desplazamientos son iguales, ¿no? O sea, en cuanto al desplazamiento, los dos son diferentes. El normal porque hay una carga libre. El tangencial porque, bueno, porque se da esta ley, ¿de acuerdo? O sea, no son iguales. En cuanto al campo eléctrico, pues el campo eléctrico sí que es diferente por la carga que hay ahí en la frontera. El tangencial sí que es igual, ¿no? O sea, es la misma ley, quiero decir, no hace falta aprenderse las dos fórmulas, porque desplazamiento y campo eléctrico en cada medio ya sabéis que están relacionados por la permitividad, ¿no? Pero bueno, esas son las condiciones de frontera, ¿no? O sea, si tengo una frontera, pues puedo considerar estas condiciones de frontera y podemos encontrar, bueno, podemos ocuparlas para luego, pues no sé, para muchos problemas que hemos calculado con ecuación de Poisson o con ecuación de, ¿cómo se llama? Con ecuación de Laplace, ¿de acuerdo? Pues
pues nos servirá, pero lo que nos servirá la técnica, pero habrá que tener en cuenta que hay más fronteras, ¿no? Porque en las otras fronteras era una frontera en el infinito, una frontera en la superficie conductora. Pues ahora hay otra frontera extra, ¿no? En la superficie de medios, ¿de acuerdo? Bueno, entonces estas dos hay que acordarse, son importantes. Y como digo, se podrán usar en muchos problemas, ¿no? Bueno, como ejemplo, vamos a dar ejemplos de situaciones de donde se ocupan estas leyes. Y ya casi que acabaré, hoy no me dará mucho más tiempo. Bueno, un detalle interesante es que puedo considerar que un medio conductor, bueno, esto es un límite, un medio conductor ideal, y lo puedo considerar como un dieléctrico, en un límite, pero un dieléctrico que tiene que el campo dentro del conductor pues es cero, ¿no? ¿Es cero? El potencial es constante, sí, el campo es cero, ¿de acuerdo? Eso significa que son medios que tienen permitividad. La permitividad de un conductor la puedes considerar que es cero, ¿de acuerdo? Es como una trampa, ¿no? Si quieres, pero vaya, sí te va a servir, ¿no? Un conductor ideal, acordaos que nunca tiene campo dentro. O sea, yo aquí digo, aquí esto en realidad es un conductor. Pues aquí no hay campo porque el potencial dentro es constante, eso ya lo explicamos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces puedes decir, bueno, ¿qué le pasa? Pues en realidad sería como un medio dieléctrico que tuviera permitividad cero, ¿de acuerdo? O sea, no permite nada de campo, ¿de acuerdo? Es el extremo contrario, ¿no? Normalmente el vacío tiene epsilon cero, los medios dieléctricos tienen esto más grande que epsilon cero, ¿de acuerdo? Entonces estos conductores tienen epsilon conductor cero, ¿de acuerdo? Eso me sirve para ocupar en las mismas condiciones de frontera que he dicho, pero ocupando conductores, ¿no? O sea, vamos a decir frontera entre conductor y medio. De alguna manera aquí, ¿no? O sea, aquí hay otro medio que podría ser el medio, pues 2, ¿no? Por decir algo, el medio 2 del ejemplo de antes, y el medio 1 pues es epsilon 1, 0, ¿de acuerdo? Porque es dentro del conductor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué condiciones de frontera serán? Pues muy fáciles, ¿no? Serán algo del estilo E2 tangencial es igual que E1 tangencial, pero E1 tangencial era 0. Dentro del conductor este campo es 0. Pues esto es lo que pasa en las fronteras de los conductores. Ahora le pongo aquí conductor, ¿de acuerdo? Esto ya lo ocupábamos, cuando calculábamos, cuando ya lo explicábamos de otra manera, pero vaya, lo que quiero decir es que no es nada diferente. O sea, esta frontera entre medios dieléctricos también me sirve para ocupar conductores, solo que con permitividad cero. Y en cuanto a la otra, pues teníamos que D2T menos D1T es igual a sigma, ¿de acuerdo? Claro, en este caso sigma es el sigma sobre el conductor, ¿de acuerdo? Y esta pues vuelve a ser 0. Esto es lo que queda, o si queréis, entonces epsilon 2 por E2 tangencial es igual a sigma C. Esto de hecho es una fórmula que ya veníamos ocupando y la habíamos sacado también con la ley de Gauss, ¿de acuerdo? Cuando calculábamos la frontera, cuando calculábamos la carga en la superficie del conductor, ¿de acuerdo? Esta carga de la superficie del conductor pues de alguna manera tiene este valor, ¿de acuerdo? Si el medio 2 fuera el vacío, pues aquí pondría epsilon 0, y entonces esta sería la fórmula que ya estábamos ocupando en esos problemas. O sea, lo que vengo a decir es que no son fórmulas distintas, ¿de acuerdo? Son las mismas fórmulas. Obvio, las he calculado al final con las mismas leyes, con la ley de conservación del campo eléctrico y con la ley de Gauss. O sea, no hay nada raro aquí, es lo mismo. Pero digo, pues se pueden ocupar, ¿no? Entonces vamos con ejemplos donde voy a ocupar estas leyes, ¿no? Y incluso con ecuaciones de Poisson, ¿no? O ecuaciones de Laplace, de hecho, ¿no? Entonces vamos a hacerlo así, por ejemplo. Vamos a poner algún ejemplo, este está bien, ¿no? Entonces, en muchos problemas, vamos a ponerlo así, problemas donde se use
donde se usa la ecuación de Laplace, ¿de acuerdo? Y condiciones de frontera entre medios. Bueno, voy a hacer los más fáciles, ¿no? Voy a hacer ahora uno muy fácil, de hecho, ¿no? Y luego ya veremos. Por ejemplo, imagínate un problema donde yo tengo... este es muy sencillo, ¿no? Donde yo tengo un conductor aquí y el conductor, el que sea, tengo otro conductor aquí. Y ahora aquí, este problema ya lo habíamos resuelto cuando aquí había el vacío, ¿no? Epsilon 0. Ahora yo digo, no, ahora aquí meto un medio, epsilon 1, ¿de acuerdo? Esto es un medio dieléctrico. Esto de hecho es un condensador, ¿no? Y ya veréis qué efecto tiene meter epsilon 1, ¿de acuerdo? Claro, recordad, esta puede tener potencial 0 y esta puede tener potencial B0. Y es un problema, son placas infinitas, ¿de acuerdo? O sea que es un problema donde solo hay una dimensión interesante que es X, ¿no? X, y esta puede ser X0 y esta puede ser XL, XNL, ¿de acuerdo? Entonces yo, ¿cómo resuelvo este problema? Pues para la parte del potencial, pues la resuelvo igual que cuando resolvíamos el potencial. Claro, quiero saber la solución en esta región, en la región X entre 0 y L, aquí adentro. Entonces, ¿cómo resuelvo este problema? Pues digo, bueno, es que dentro, pues delta B va a ser 0, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí adentro puede haber carga de estas de polarización, pero esas no son cargas libres, ¿de acuerdo? O sea, esas no las considero aquí. O sea, aquí yo podría decir, bueno, esta es la ecuación de Laplace, aquí me viene menos ρ por epsilon, pero esta ρ tendría que ser de polarización. Bueno, para esta ecuación de Laplace aquí esto es 0, ¿de acuerdo? Ρ de polarización no son cargas libres, no son cargas netas, no son cargas libres, entonces no la debo tener en cuenta, ¿de acuerdo? Esto hubiera sido epsilon 1. Entonces aquí cargas libres son 0, 0. Tengo que resolver en esta región del medio, tengo que resolver la misma ecuación de Laplace que había resuelto en una dimensión. Entonces ya vimos la solución, ¿no? En una dimensión cartesiana, en una dimensión lineal, ¿no? No hay simetría cilíndrica, no hay simetría esférica, que también podría ser problemas en una dimensión, pero con otra forma de la ecuación de Laplace. O sea que la ecuación de Laplace es esta, ¿no? Como ya habíamos visto. Total, que la solución yo ya sé que va a ser del estilo, pues como os decía, ¿no? Va a ser del estilo A más B X, ¿de acuerdo? Ese es el problema, ¿sí? Bien sencillo, igual que el que ya habíamos resuelto, hasta aquí es igual. Entonces, borro aquí arriba para seguir la solución. Entonces ahora digo, bueno, ahora aplico condiciones de frontera, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues condiciones de frontera. Pues ya veo, ¿no? Cuando B esté en X igual a 0, pues B vale 0, que es esta placa, ¿de acuerdo? Esto me va a decir que A más B por 0 es 0. Total, que A va a ser 0. Ya tengo una de las constantes, ¿no? Y la otra, en la otra condición de frontera, X igual a L igual a B0. Entonces esto va a querer decir que aquí me va a quedar, bueno, ya he sacado en la otra que es 0, entonces me va a quedar que B por L va a ser igual a B0. Total, que B grande tiene que ser B0 sobre L. Hasta aquí todo igual, es la misma solución en cuanto al potencial que si esto fuera el vacío, en realidad va a ser B0 sobre L por X, ¿de acuerdo? Ese es el potencial que tengo con estas condiciones de frontera. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la diferencia por tener medio y no tener el vacío? Pues la diferencia viene cuando calcule el campo eléctrico. ¿De acuerdo? Cuando calcule el campo eléctrico. Ahí sí. O sea, esta sigue siendo igual, pero ahora yo calculaba el campo eléctrico y decía que el campo tenía que ser pues menos, claro, aquí menos derivada de B respecto de X, ¿no? Entonces este campo es menos B0 por L. Hasta aquí todo es igual. De hecho, es que incluso el campo es igual, sigue siendo igual. Lo que sí va a ser diferente es la carga que se induce en las superficies, ¿no?
Acordaos que se inducía una carga que aquí era negativa, aquí era positiva, eran iguales, y que esto podía ser un apartado A, esto un apartado B. Y ahora el apartado C, a calcular sigma en x igual a 0, que es la placa de x0, y sigma en x igual a L. Ahí sí va a ser diferente. Ahí sí que va a haber diferencia con el problema de que hubiera el vacío aquí. Pero hasta aquí es igual, ¿no? Es realmente el mismo problema. Ahora voy con este cálculo, ¿de acuerdo? Voy a borrar aquí arriba otra vez. Voy a dejar la fórmula de B. Es que este pizarrón es muy chico, ya veis. Pero podéis echar atrás el vídeo y adelante el vídeo y así sabéis dónde estoy escribiendo. Es muy fácil, ¿no? Entonces, sigma 0, sigma en x0, ¿cómo se evaluaba? Pues es, claro, aquí viene el detalle. Es E por n, bueno, en este caso n1, por n1. Y claro, aquí era multiplicado por epsilon 0 en los problemas donde había vacío. Pues ahora es multiplicado por epsilon 1, porque esta es la carga que se induce, ¿no? ¿De acuerdo? Y aquí evaluado en x igual a 0, aunque ya este campo ya es constante, entonces ya no tenía x, ¿no? Pero vaya, habría que ponerlo así. Entonces cuando hago este cálculo, ahí sí que me va a dar una carga distinta, ¿de acuerdo? Y va a ser una carga, bueno, al sustituir este n1 ir al vector i, así que este campo tenía que ser tenía que tener aquí, tenía que tener una dirección, ¿no? Y por i1, entonces esto es menos b0 por l por epsilon 1. ¿De acuerdo? En el vacío esto sería, recuerdo, sería menos b0 l epsilon 0. ¿De acuerdo? Esta es, sí, es una carga más grande, ¿de acuerdo? Ahora explicaré por qué. Sí, pero es más grande, porque epsilon 1 es más grande que epsilon 0. ¿De acuerdo? O sea, si ahora la carga que acumulé en este montaje, en una de las placas, la otra también, porque es la misma, con cada signo cambiado, la carga que acumulé en una de las placas es más grande al ponerle medio, ¿de acuerdo? De hecho, eso se usa en los condensadores de verdad. Los condensadores de circuitos, pues son unos objetos así, o bueno, depende de la forma que puedan tener, pero bueno, en realidad sí son dos plaquitas de estas, pero un cable que va por aquí, un cable que va por acá, que es una de la pata, otra de la pata, pero en realidad pues sí se usan medios de aquí para poder tener más carga, ¿no? Más carga en el mismo objeto. En el mismo objeto pues se acumula más carga. Pero bueno, esta voy a borrar. Para la otra placa pues ya veis que es el mismo detalle, solo que, claro, el vector n2, pues el vector n2 es menos i. Entonces hay un cambio de signo ahí, ¿no? Entonces sigma en x igual a l, pues va a ser e por n2, que va a ser más b0l por epsilon 1. Esto sí que debe pasar, ¿eh? Las dos cargas de las dos placas es la misma, ¿de acuerdo? Y como digo, hay más carga por unidad de volumen, por unidad de área de la placa, que en el problema donde el medio es el puro vacío, ¿no? ¿De acuerdo? Se acumuló más carga. ¿Por qué se acumuló más carga? Bueno, eso sí tiene una explicación, ¿no? De alguna manera podéis pensar que, claro, ya en el problema del vacío ya habían cargas negativas aquí. Y en el otro conductor habían cargas positivas aquí. Esto es sobre la placa conductora, ¿no? Pero ahora hay una cosa extra, que, bueno, estoy generando este desplazamiento. Vamos a hablar primero del desplazamiento, ¿no? Que tendrá que ver con el campo. De hecho, pues era este campo que calculé, pero dividido por epsilon 1. O sea, pues este sí que será menos b0 por l. O sea, b0 por l. No, sí, menos b0 por l por i. Ese sería el desplazamiento, ¿de acuerdo? Vaya, solo un detalle. Pero el chiste es que en este dieléctrico pues habrá moléculas que se orientarán según ese campo. De alguna manera pues se pondrán las moléculas con el polo negativo hacia la placa negativa y con el polo positivo hacia la placa positiva, ¿no? Entonces cuando yo cheque esta placa negativa, pues sí habrá las cargas del conductor, que podrías pensar que son las mismas que en el caso del vacío, pero además aquí habrá un montón de moléculas con cargas negativas colocadas en contacto con la placa, ¿no? Entonces cuando yo voy a ver la carga de la superficie, digo, bueno, pues en el conductor hay tantas carga negativa y en la superficie del dieléctrico, en la frontera del dieléctrico, también hay más carga negativa. Total, que habrá más carga acumulada, ¿no?
La diferencia, pues es la diferencia entre epsilon 0 y epsilon 1. Esas son las cargas de las moléculas de dieléctrico. Y de las moléculas de dieléctrico positivas igual. O sea, esas moléculas se estarán orientando así. Entonces yo contaré cargas sobre el conductor, tantas, igual que en el caso de vacío, más un extra por las cargas de superficie de polarización de este objeto, ¿no? También podrías decir, ¿y cuál va a ser el ρ de polarización? Bueno, pues va a ser 0, ¿no? Porque este campo es constante. Acordaos que la polarización P pues tiene que ver con el campo E, ¿de acuerdo? A través de la susceptibilidad, que aquí sería susceptibilidad 1, que tendría que ver con epsilon 1, ¿de acuerdo? Y entonces al final de cuentas para ρ P tendría que calcular menos divergencia de P, perdón. O sea que sería menos divergencia, menos G1 divergencia del campo E. Pero el campo es constante, así que daría 0, ¿no? O sea que en este problema sí que aquí no hay carga ni de polarización ni libre dentro del medio, ¿no? Bueno, eso es un problema interesante, ¿no? Aquí las fronteras eran conductor medio, ¿eh? O sea, este problema en realidad no es muy nuevo, ¿eh? No aporta mucho, ¿no? Sí sería un poquito diferente si, por ejemplo, ahora yo le añado dos medios. Dejadme hacer ese ejemplo, ¿no? Es la misma solución de Laplace, ¿eh? O sea, ahora aquí tengo las placas y ahora yo digo, pues ¿sabes qué? Ahora coloco, ¿no? Coloco la otra placa y digo, pues ¿sabes qué? En realidad no quiero poner solo un medio, voy a poner dos medios aquí adentro. O por ejemplo un vacío y un medio. Da igual, voy a tratar dos fórmulas, ¿no? O sea que aquí voy a decir, pues ahora aquí tengo en x0, tengo la placa que está B conductora a B0. Y en x igual a L tengo la placa... cuidado, el campo iba así, ¿no? Eso sí hay que tenerlo en cuenta porque era negativo, ¿eh? Menos B0 por L sobre epsilon 0 era. Epsilon 1. En el problema que hice antes, ¿eh? Y lo de las moléculas pues era ligeramente distinto, ¿no? Porque entonces aquí hay moléculas, esta tenía carga negativa y aquí había moléculas negativas, positivas. Tengo que checar eso. Bueno, vamos a tener en cuenta eso en este problema. Para el dibujo, era para el dibujo y para la explicación, ahí es donde me falló. Ahora lo voy a hacer bien, pero incluso lo voy a complicar un poquito, Ahora voy a decir que en x igual a L, mitades, a la mitad, pues resulta que yo ahora aquí coloco una frontera de medios. O sea que a la izquierda tengo epsilon 1 y aquí tengo epsilon 2, dos medios. Claro que esto es un caso, el caso de antes es un caso particular donde epsilon 1 y epsilon 2 eran iguales a epsilon 1. Pero ahora es un caso, pues ahora es diferente, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a resolver este problema. Claro, ¿cómo procedo a resolver este problema? Pues tengo que ocupar la ecuación de Laplace, pero dos ecuaciones de Laplace. Es importantísimo, O sea, aquí habrá una ecuación de Laplace en un medio, que le puedo llamar B1, igual a 0, y aquí tendrás otra ecuación de Laplace, B2, igual a 0, ¿de acuerdo? No puedo... Luego, entre B1 y B2 sí habrá condiciones de frontera, pero serán condiciones de frontera entre medios, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo ir para resolver B1, ¿de acuerdo? Para resolver B1, pues ya, es que la solución matemática es la misma, será algo del estilo, B1 será del estilo A más BX, no puede ser otra, es la única fórmula que resuelve la ecuación de Laplace en una dimensión. Es la única posibilidad. De hecho, aquí el detalle, ¿no? Le pongo A1 y B1, porque son constantes que están en el medio 1. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el medio 2? Pues que matemáticamente será la misma solución. Pero, claro, las constantes, cuidado, porque podrán ser diferentes. No son iguales. ¿De acuerdo? O sea, el campo, el potencial, sí será diferente en esta región que en esta. Aunque matemáticamente tengan la misma fórmula. Pero las constantes serán distintas, ¿ok? Ahora, ¿qué condiciones tengo? Pues claro, aquí hay extras, ¿no? Ahora, aquí tendré para el medio 1, para B1, pues tendré B1 cuando x es igual a 0, es igual a 0, ¿de acuerdo? Una condición de frontera con un conductor. Tendré otra, pues igual que antes, la condición de frontera B2, que me dirá,
cuando x vale 0, no, x vale L, perdón, pues entonces aquí me queda que este valdrá B0, ¿de acuerdo? Esto será una condición de frontera 2. Y luego habrá otra condición de frontera, ¿de acuerdo? Que es en la frontera, bueno, de hecho son dos condiciones extra, porque son 4 constantes, necesito 4 condiciones de frontera. Pero en la frontera x igual a L, que es la frontera de medios, habrá dos condiciones. Eso es muy importante. La primera condición tiene que ver con, bueno, pues con el campo normal. El campo normal, el campo 2 normal, menos el campo 1 normal, tendrá que ser igual a, pues como decía, aquí tendría que venir la carga libre, pero pues no hay carga libre, ¿no? O tendría que ocupar el desplazamiento aquí. Ah, mejor que ocupe el desplazamiento. El desplazamiento en la región 2, el desplazamiento en la región 1. ¿Y qué carga viene aquí? Pues las cargas libres. Pero en este caso las cargas libres son 0. ¿De acuerdo? Si ocupara el campo eléctrico, cuidado, esta condición escrita en el campo eléctrico, cuidado porque esta sí que podría ser sigma 1 menos sigma 2, que es las cargas de polarización. Pero con el desplazamiento sí que es pura carga libre. ¿De acuerdo? Y otra, bueno, estará relacionado con el potencial a través del campo y los gradientes, ¿no? Ahora la escribiremos. Y habrá otra condición más, que es que el campo eléctrico, el potencial eléctrico, es una cantidad continua, es continua, ¿de acuerdo? O sea que aquí lo que pasará es que B1 en L igual a, en X igual a L mitades, cuidado, esta es en L igual a X mitades, L mitades, ¿de acuerdo? Será exactamente igual que B2 en X igual en X L mitades, ¿de acuerdo? O sea, son 4 condiciones. Una es la que tendrá que ver con el desplazamiento. Cuidado, aquí ya le voy a poner un 0. Si la ocupamos con el desplazamiento, aquí sí que ocuparía puras cargas libres que haya en la superficie. Y no hay cargas libres, sí que hay cargas de polarización, pero no cargas libres. En esa superficie el desplazamiento a la izquierda es igual que el desplazamiento a la derecha, ¿de acuerdo? Y la nueva condición, ¿no? Que es que el potencial eléctrico, pues en el medio 1, cuando lleguemos a este punto de x igual a L mitades, es igual que el potencial en el otro lado, ¿no? O sea que al final son 4 condiciones de frontera para 4 constantes, A1, B1, A2, B2. Con eso se puede calcular todas las constantes. Vamos a hacerlo ahora. Voy a borrar el dibujo, luego lo vuelvo a hacer porque sí que hay una cosa que debo explicar. Y pues ya podemos encontrar un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, A1, B1, A2, B2, ¿no? Entonces al final, bueno, vamos a ir con la primera. La primera diría A1 es igual a 0, ya la aplico directo, porque sería muy fácil. X igual a 0, esto sería 0 y esto igualado a 0. Pues entonces lo que queda es que A1 vale 0. Ya tenemos una solución, ¿no? Ya la pongo aquí si queréis. Ya, esta ya es importante, ¿no? Ahora, me voy a ir con esta, Esta es que es igual que la de antes, pero para B2, ¿no? Entonces, cuidado, A2 no tiene por qué ser 0, es importante. Entonces, B2 en X igual a L, ¿cómo quedará? Pues quedará A2 más B2 por L es igual a B0. Esta será otra ecuación entre las constantes, ¿de acuerdo? De hecho, de esta podría sustituir pasar este restando y ya ocupar a 2 es ese valor, ¿no? Pero bueno, no, luego la despejo. Esta es muy sencilla, ¿no? Pues aquí me quedaría A1, ya sé que es 0, esa ya no la escribo. Me quedaría B1 por L mitades es igual que A2 más B2 por L mitades. Otra ecuación para las constantes, ¿de acuerdo? En esta ya aparece una relación entre las constantes 1 y las constantes 2, porque esta era una pura relación para la constante 1, esta también para la constante 2, ahora ya hay una mezcla, ¿no? Y la última, ¿no? La última es la que quizá más juego da, ¿de acuerdo? Claro, ¿cómo es el desplazamiento 2n? Pues sería epsilon 2 por el campo E2n. Claro, aquí que sea n, pues no me interesa mucho, ¿no? Porque solo hay una dirección. Entonces esto va a ser epsilon 2 por la derivada de b respecto de x de 2, ¿no? Y con un signo menos, por el gradiente, por la definición del campo, ¿no? Y todo evaluado en x igual a L mitades.
¿Y cómo es D1 normal? Pues es la misma fórmula, básicamente. Menos 1, epsilon 1. Claro, cambiando 1 por 2, ¿no? Por el medio en el que estés. Y aquí también me quedará x igual a L mitades, ¿de acuerdo? Entonces ya estas dos las voy a poder igualar, ¿de acuerdo? Y me va a dar otra tercera ecuación, ¿no? Sería algo así, sería menos epsilon 2, B2 es esta, derivada respecto de x, me queda el puro B2, ¿no? Esta constante es lo que queda. Evaluada en L mitades, pues da lo mismo porque ya no sobrevivió x de la derivada. Y esto va a ser igual a menos, y ahora el otro campo, ¿no? En el de 1, epsilon 1 por B1. Entonces aquí ya tenéis otra relación más. Total que me quedan 1, 2, 3... Me falta alguna... Ah, bueno, a ver, 1, 2, 3, 4 ecuaciones para 4 constantes. Claro, esta como ya era 0, pues ya me lo olvidé. Pero bueno, pues entonces ahí está para el despeje de A2 y de B2 y de B1. Las tres van a quedar resueltas, ¿no? Y entonces ya poder tener el campo que no será igual en las dos medios, ¿de acuerdo? Y ahí el campo no va a ser igual, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues cuando calculemos... bueno, ¿cómo despejamos? Bueno, por ejemplo, como os decía, ¿no? Ahora digo A2 es igual a, en esta, B0 menos B2 por L, ¿de acuerdo? Este es un despeje bastante sencillo. Ahora sustituyo esta en esta y ya me queda una relación entre B1 L mitades es igual a B0 menos B2 por L más B2 por L mitades. Esta entonces, cuidado porque estas dos las puedo agrupar y va a quedar que B1 es igual, B1 por L mitades es igual que B0 y cuando reste estas dos menos B2 por L mitades, ¿de acuerdo? Y aún me queda esta de abajo, ¿no? Esta de abajo pues también puedo hacer sustitución. Puedo pasar, los signos se cancelan y puedo pasar esta a dividir, ¿no? Y entonces sustituir, ¿no? O sea, esta que sería B2 es igual a epsilon 1 sobre epsilon 2 B1. Y sustituir la otra ya quedará una pura ecuación para B1 o para B2, no importa, ¿no? Pues voy a hacer, por ejemplo, para B1, ¿no? Aquí quedaría B1 por L mitades es igual que B0 y ahora aquí sería menos epsilon 1 sobre epsilon 2 por B1 L mitades. Esta la voy a pasar para allá sumando, entonces queda B1 por L mitades y aquí quedaría 1 más epsilon 1 sobre epsilon 2. Y esto igualado a B0. De aquí ya hago el despeje de B1, ¿no? Ya voy a tener, de esta ya queda B1, ¿de acuerdo? Bueno, sí, la puedo escribir así, ya todo esto dividir, ¿no? ¿De acuerdo? Y cuando sustituya B1 en B2 ya tendré B2 y cuando sustituya en esta el valor de B2 pues ya tendré A2. A1 ya vale a 0. Entonces ya me quedan todas resueltas, ¿de acuerdo? Déjame borrar de este lado el A1 igual a 0, que no me olvide. Igual no tenía que haberla borrado. Para encontrar la solución ya, vaya, es un sistema, pero bueno. Entonces ya tenía A1 era 0, ya la tenía. Ahora digo, B1 está valiendo, ya veis, ¿no? B0 sobre, bueno, este 2 lo puedo pasar arriba. Y aquí L, aquí 1 más epsilon 1 por epsilon 2. ¿De acuerdo? De hecho, esta también se podría escribir como 2 epsilon 2 B0 L y aquí epsilon 2 más epsilon 1. Podría ser un arreglo, ¿de acuerdo? Ya le pongo un cuadro. O sea que el potencial 1 ya lo tengo resuelto, ¿no? Ya veis lo que está valiendo. B1 era, pues sería 2 epsilon 2 B0 sobre L epsilon 1 más epsilon 2 por X, ¿de acuerdo? Y entonces ahora el otro B2, ¿no? Para B2 es esta. O sea que B2 es epsilon 1 por epsilon 2 y por B1, que es esta. O sea que al final 2 epsilon 2 B0 sobre L epsilon 2 más epsilon 1.
Lo que pasa es que estas dos se cancelan, o sea que queda 2 epsilon 1 ahora, B0, partido por L por epsilon 2 más epsilon 1, ¿de acuerdo? Y por último A2, ¿no? A2 es esa, que A2 pues vale B0 menos, y ahora sustituyo esto multiplicado por L, pero se cancelarán las L's, o sea que aquí será 2 epsilon 1 B0 partido por epsilon 2 más epsilon 1. Total, que el potencial 2 lo puedo escribir también. El potencial en la región 2 lo puedo escribir y va a ser B0 menos 2 epsilon 1 B0 sobre epsilon 2 epsilon 1. De hecho podría hacer esto como un denominador también, pero vaya, no sé si vale la pena. Y más, ahora la solución B2, 2 epsilon 1 B0 aquí es un epsilon por X, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo las dos soluciones de los potenciales. Lo que me interesa son los potenciales, las constantes, pues bueno, una vez que ya están. Y ya he resuelto el problema, ¿no? Claro, tenía el doble de constantes por tener dos medios, pero tenía el doble de condiciones de frontera, ¿de acuerdo? Una, pues, viene del desplazamiento y de las cargas libres, ¿de acuerdo? Y otra viene de, pues, de las otras... de que el campo B tiene que ser continuo, ¿no? O sea, si sustituyo esto en L mitades, se cancela esto, queda esta parte de aquí. Si sustituyo esto en L mitades, pues al arreglar me va a quedar que igual que B1, ¿de acuerdo? Entonces ese es el problema, ¿de acuerdo? Doble número de condiciones, porque había dos medios, y la ecuación de Laplace era la misma en los dos medios, pero doble de condiciones de frontera también, ¿no? O sea, por cada constante de integración hay una condición de frontera. Y eso me permite hallar la solución, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces ese es el potencial. Ese es el potencial, o si queréis cuando x es más pequeño que L mitades y más grande que 0. Y esta es la solución cuando x es más grande que L mitades y menor que L, claro, porque es la región donde estaba. A veces uno lo pone así, ¿de acuerdo? Y ahora pues seguimos con el problema, ¿no? Claro, el apartado B ahora es encontrar el campo, que son dos campos en realidad. Bueno, pues vamos a hacerlo. Claro, de aquí, ¿no? Derivando, ¿cuál sería el campo? Pues el campo E1 pues sería menos derivada de B respecto de X. Entonces ya veis que es B, básicamente lo que me queda, ¿no? Con un signo cambiado, menos 2 epsilon 2 por B0 L epsilon 1 más epsilon 2 evaluado en X igual a... no, en ninguna frontera, esto es el campo 1, ¿no? ¿Y qué pasa con el campo 2? Pues lo mismo, la derivada de aquí respecto de X, que entonces es menos 2 epsilon 2 por B0 sobre L epsilon 1 más epsilon 2. ¿Ok? Esos son los campos en la región 1 y en la región 2, ¿de acuerdo? Cumplen con la condición que os decía antes, ¿no? Ahora el campo 1 por epsilon 1 menos el campo 2 por epsilon 2, o al revés, da igual, que eran los normales, aquí ya son normales de por sí, o sea, ya van en la dirección normal. Esta cosa sí me va a dar 0, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no hay cargas libres, ¿sí? Si hiciera epsilon 1 menos epsilon 2 sin los E1 por menos E2, eso sí no sería 0, ¿no? Porque eso sí tendría que ver con las cargas de polarización que dan en la frontera entre medios. De hecho, eso es un cálculo que tiene que ver con algo que vamos a hacer ahora. Pero esta es la condición de frontera para el campo eléctrico. Antes ocupamos la del desplazamiento, pero podría haberla puesto escrito así, ¿no? ¿De acuerdo? Y como apartado C, para eso me voy a dejar los campos, tanto el U1 y el U2, voy a borrar los potenciales, que ya no sirven. Para el apartado C, las cargas, ¿no? Y eso es bastante interesante, ahora vamos a ver, ¿no? ¿Por qué? Porque es que ahora hay tres regiones con carga, ¿de acuerdo? Está la región esta, la carga del conductor 1, que decíamos antes. Ahora estaría la carga
de la frontera, voy a poner, y luego estaría la carga de la carga 2, ¿de acuerdo? O sea, lo que ocurre aquí es que la carga 1 y la carga 2 no van a ser iguales, ¿de acuerdo? Porque hay tres partes, ¿no? Una es en x igual a 0, el vector es el vector más y, otra es... claro, esta es complicada, esta carga de la frontera es que tengo que calcularla de dos maneras, ¿no? Ahora iremos con ella, será la última. Y esta será el menos i, ¿de acuerdo? Y esta sería en x igual a l. Son las dos cargas que teníamos antes. Esta tiene un detalle, ¿no? Luego la vamos a explicar, porque es que viene de dos partes, ¿no? Pero, pues, todas tienen que ver con estos campos, tanto el campo E1 como el campo E2, ¿de acuerdo? Aquí hay un signo menos. ¿Ok? Estos dos campos son los que ocupamos, ¿no? O sea, para sigma 1, pues eso es muy fácil, ¿no? Pondría, va a ser el módulo de 1, bueno, esto sería con el vector i, ¿no? En la dirección de i, claro, acordaos. Antes se me olvidó también. O sea, básicamente sería el módulo, ¿no? El módulo, y además evaluado en x, pero como ya no hay dependencia en x, pues quedaría, básicamente quedaría menos 2 C2 por B0 sobre L por epsilon 1 más epsilon 2. Cuando calcule esta, pues igual, pero aquí es menos i, ¿no? Entonces es menos menos más. Entonces sigma 2, pues es una carga positiva. 2, pero claro, daos cuenta del detalle, no es igual, ¿eh? No es igual. Estas dos cargas no son iguales. Esta tiene epsilon 2 aquí y esta tiene epsilon 1 aquí. O sea, este objeto, al meter dos medios, pues ya no, la carga en una placa conductora y la carga en la otra placa conductora no son igual. ¿De acuerdo? A ver, necesito espacio, pero sí me gustaba ocupar la fórmula, O sea, esta era E1 y era menos, si queréis, vamos a poner... Ah, cuidado, y aquí tenía que dividir entre epsilon 1. Y aquí tenía que... No, multiplicar por epsilon 1, ¿verdad? Y aquí multiplicar por epsilon 2. Entonces sí son iguales. Ah, entonces sí son iguales. Bueno, está bien. Está bien. Pero cuidado que la carga de esta frontera no va a ser 0. Sí, era eso lo que quería decir. Sí. O sea, esta era menos epsilon 2 por B0 sobre L con un 2. Y aquí comillas le pongo, ¿de acuerdo? Y iba con i. Y aquí era el campo 2, que era diferente porque tenía aquí arriba epsilon 1. ¿De acuerdo? Todo lo demás era igual. No me cabe, estoy haciéndolo muy feo todo, perdón. Ahora, aquí hay un detalle interesante, que es que si hay carga en esta frontera. Bueno. Sí, es que hay unas cosas de condensador que se puede explicar, pero no importa. Bueno, vamos a ver la carga en la frontera, ¿de acuerdo? Carga en la frontera. ¿Cómo va a ser? Bueno, claro, es que aquí hay dos detalles, ¿no? Porque son cargas de polarización. O sea, que es como si dices, la carga de polarización en la frontera, o sea, en este lado, debido a las moléculas que se están poniendo así, por la dirección del... Bueno, el campo va hacia el otro lado, así que al revés, menos y menos, ¿verdad? Y en el otro lado también tengo, pero ya es el medio 2, tengo otras cargas que son de las moléculas que se están colocando así. ¿Sí se entiende? O sea, tengo que calcularlas aparte, ¿no? Podríamos decir, en la frontera, por la parte del medio 1, vamos a ponerlo así, ¿no? Y luego sigma de la frontera por la parte del medio 2, ¿de acuerdo? De hecho, estas sí que van a ser el mismo cálculo que sigma 1 que sigma 2, pero con cambiado de signo, ¿no? O sea, esta sí que va a ser algo del estilo, la carga que habría aquí sí sería E1, pero ahora sería por el vector menos i, ¿verdad? Porque sería como llegar a la frontera, pero desde apuntando hacia afuera, ¿no? Menos i, ¿verdad? Y esto multiplicado por epsilon 1. Esa sería la carga 1. Para la otra, pues sería igual, ¿no? Pero sería más epsilon 2 y el vector sí que apuntaría hacia allí, que sí que sería más i. O sea que aquí sí que quedaría E2 más i
en un producto punto, ¿de acuerdo? Total, que esta sería la carga que quedaría, ¿no? Te das cuenta que este cálculo es igual que este cálculo, con signo cambiado. Y de hecho, pues esto ya me va a dejar. Y aquí sería entonces más 2 epsilon 1 por epsilon 2 por B0 sobre L por epsilon 1 más epsilon 2, ¿no? Y entonces aquí abajo en esta, pues tendría el mismo cálculo que aquí, pero con el signo cambiado, ¿verdad? Aquí era porque aquí era con el vector menos i, por eso me daba este signo menos menos más. Entonces en este va a quedar con un signo menos. 2 epsilon 1 epsilon 2 por b0 por l epsilon 1 más epsilon 2. Total, que es verdad que la carga en la frontera sí va a ser 0, ¿de acuerdo? Pero cuidado, si yo me acerco solo por el medio 1, sí hay una carga acumulada en la frontera. Y de hecho, esto pues, podría pensar que forma un condensador así, ¿no? El medio 1. Y en el otro lado tengo otro condensador, que es el del medio 2. ¿Por qué? Porque, bueno, si esto claro sería como un límite, ¿no? Esto claro, esta distancia de aquí sí que tendería a 0. Pero esa podría pensar yo que es una situación en que ocurre, ¿no? ¿De acuerdo? Y lo que ocurre es que por casualidad, bueno, por casualidad no, por el cálculo, estas dos fronteras pues tienen la misma carga con un signo contrario, ¿no? O sea, cuando yo miro la carga en la superficie, pues me doy cuenta que es 0, pero es 0 porque por la izquierda tenía una carga negativa acumulada. No, de hecho era una carga positiva acumulada, ¿de acuerdo? Y por el otro lado tengo una carga negativa acumulada, ¿de acuerdo? Por el otro lado tengo la carga negativa acumulada. Claro, cuando checo los dos límites, pongo las moléculas en contacto unas con otras, pues al final veo que no hay carga. En realidad no hay carga, ¿no? Da este 0. Pero, os daos cuenta que es esta situación, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el en este problema sí hemos ocupado las fronteras de medio, ¿no? Claro, era sencillo porque la ecuación de Laplace aquí era muy sencilla. ¿Qué horas son ya? Ya me pasé. Yo creo que lo dejo aquí. El próximo día daré otro ejemplo más interesante. Aunque, pues bueno, ya veremos que muchos problemas de los que hemos solucionado se pueden añadir medios, ocupar medios, o incluso a veces cambiar los conductores que teníamos por medios, ¿no? Y me dan muchos tipos de problemas posibles, ¿no? Y también dejaré alguna tarea. Pero eso para el próximo día, ¿de acuerdo? Bueno, entonces cualquier cosa, dejad comentario y sí os agradezco que sigáis viendo los vídeos. Bueno, todavía no sabemos si se va a regresar o no, entonces estamos al pendiente. Y en caso de que se regresara, pues ya haría la segunda evaluación, sería a base de parciales presenciales, pero si no regresamos, pues voy a hacer los parciales, serán también como el primero, ¿de acuerdo? Serán así a distancia, ¿ok? Bueno, todo esto lo podéis encontrar en el libro, en el Milford Christie. Bueno, hasta el siguiente vídeo, bye.